Sí. Bueno, pues buenos días, gracias por asistir. Hoy les queríamos presentar una moción que hemos registrado recientemente, concretamente ayer la registramos en la Secretaría del Pleno de este Ayuntamiento, en donde queremos abordar, yo creo que de una manera bastante amplia y sin dejarnos ningún punto sin tocar, queremos abordar la problemática del casco histórico de nuestra ciudad, que está llegando a unos niveles de degradación que son realmente inasumibles. Los vecinos del distrito, del barrio del casco histórico, e igualmente los de la zona de del Parque Bruil, pero particularmente estos de aquí detrás, del gancho, digo detrás, tal como estamos sentados nosotros, en la zona del gancho de la zona Zamora y Pignatelli, nos han mandado fotografías, continuamente nos están mandando fotografías, vídeos de situaciones realmente pavorosas. Hemos recibido recientemente fotografías de algunos de los inmuebles que están ocupados y para que veamos en qué situación están viviendo muchos de los vecinos de nuestra ciudad, en auténticas infraviviendas, no solo con unas condiciones de salubridad absolutamente inaceptables en los tiempos que corren, sino incluso con grave riesgo para su integridad física, porque son edificios que muchos de ellos están con riesgo de derrumbe. Hemos tenido conocimiento en este mes pasado de que ha habido que proceder a 2 desalojos urgentes, además en el plazo de una semana, de unos edificios que estaban con riesgo de derrumbe. Y pensamos que estas situaciones, evidentemente, no se pueden seguir manteniendo y el Ayuntamiento debe tomar una decisión ya. Hemos recibido igualmente imágenes que son, como diría yo, el término posiblemente que mejor las defina, son unas imágenes muy sórdidas, en donde se ven imágenes de prostitución que se están llevando a cabo a plena luz del día en solares del casco histórico, gente drogándose o pinchándose heroína a plena luz del día, a la vista de todos los vecinos. De hecho, esas imágenes las han grabado los vecinos desde las ventanas de sus casas y no nos parece que sea de recibo que eso se esté produciendo aquí a escasos 300 o 400 metros de la Plaza del Pilar, de una de las zonas más céntricas de la ciudad y muy cercanas a lo que son los principales focos turísticos de atracción turística. Ahí en el casco histórico hay además un buen número de pisos turísticos. Los vecinos nos hablan de que hay 142 pisos turísticos contabilizados en la zona. E imagínense ustedes la imagen que trasladan a sus países de origen esos turistas que se alojan allí en estos pisos turísticos cuando salen a la calle a las 7 o las 8 de la tarde para, por ejemplo, ir a cenar. O todos aquellos turistas que cuando siguen sus navegadores, los navegadores en los móviles, para desplazarse, por ejemplo, de la Plaza del Pilar hasta la Aljafería o viceversa. ¿Qué imagen están trasladando de nuestra ciudad esas personas a los países de origen? Bien, nosotros hemos planteado una batería de cuestiones que son nada menos que 9 puntos, de los cuales ya los vecinos, los presidentes de las distintas asociaciones del barrio nos han señalado cuáles les gustan más. Yo querría hacer hincapié, y le cedo ya la palabra a mi compañero Armando Martínez, que como saben es el presidente de la Junta de Distrito del Casco Histórico. Quería incidir en que una de las cuestiones que nosotros estamos pidiendo es que se estudien incentivos fiscales y ayudas públicas que sean legalmente posibles para incentivar la rehabilitación de viviendas, la construcción de nuevas viviendas en su caso e incluso la instalación de negocios. Yo quiero recordar que estos días pasados hemos conocido cómo una entidad privada va a montar un negocio de cuentos infantiles y de luces para estas Navidades en el Parque Grande y se le cede ese espacio público sin cobrarle ningún tipo de tasa por la ocupación del espacio público, cuando realmente va a ser un negocio. Bueno, igualmente se han hecho exenciones, hemos aprobado exenciones en el pago de impuestos para todas aquellas empresas que amplían sus negocios y que crean puestos de trabajo. Pues bien, de la misma manera, nosotros estamos proponiendo que se estudien incentivos fiscales o ayudas de algún tipo precisamente para facilitar, incentivar o promover la rehabilitación, la construcción o la instalación de negocios en una zona degradada que está necesitada urgentemente de regeneración. Quiero recordar, por último, que uno de los promotores del plan Zamora y Pignatelli, uno de los que propuso que se abordara aquel plan, fue precisamente nuestro grupo municipal, y recuerdo cómo hace ya 4 o 5 años
nosotros hablábamos o planteamos al área de urbanismo una circunstancia que señalaban los propios servicios municipales, y es que muchos solares y muchos edificios del casco histórico habían alcanzado tal grado de degradación que tenían lo que llamaban ellos, y es un término muy acertado, tenían un valor negativo, es decir, muchos propietarios estarían dispuestos a pagar dinero porque alguien, evidentemente una entidad pública o el ayuntamiento, les librara de esa carga, porque les costaba más dinero que la rentabilidad que obtenían por ellos. Apuntamos esta circunstancia y le hicimos saber en aquel entonces al consejero de Urbanismo que se abría ante él la posibilidad de hacerse, o que el ayuntamiento se hiciera con un paquete de suelo a un coste realmente barato para luego poder acometer labores de rehabilitación y de construcción en esa zona. A raíz de eso nació el plan Zamora y Pignatelli, pero la verdad es que desde su aprobación en el año 2020, tal como nos señalan los vecinos, los resultados han sido más bien escasos y la situación del barrio es ahora incluso, dicen ellos, y creo que tienen razón, es incluso peor que la que había en aquel entonces, hace 4 o 5 años, a pesar de haberse hecho un plan especial de regeneración. Y sin más le cedo la palabra a mi compañero que, insisto, repito, es el presidente del casco y tiene buen conocimiento de la problemática. Bien, pues sí, muchas gracias. Lo primero, claro, suscribo todas y cada una de las valoraciones que hace Julio Calvo, porque efectivamente la situación que vive hoy el casco histórico, y no es algo que digamos nosotros, es insostenible. En algunas zonas, concretamente las que apuntaba Julio, como son el Gancho y la zona del Parque Bruil, son zonas que ya venimos observando en la Junta del Distrito desde hace algo más de un año, como los vecinos nos insisten con baterías de preguntas, de problemas concretos que tienen y que desde luego sienten como el gobierno de su ciudad, el gobierno del Partido Popular, les ha abandonado. Tiene otras prioridades. Señalaba ahora Julio Calvo, efectivamente, una exención de tasas para un empresario que quiere hacer en su legítimo derecho y en interés de la ciudad, y no es ninguna crítica a esta iniciativa empresarial, pero que quiere hacer un evento en el Parque Grande y se le pone, si me permiten la expresión, la alfombra roja, pero claro, tienen que ver estos vecinos cómo cuando se trata de rehabilitar una zona degradada, esa alfombra roja no existe. Y nos parece que debería de ser prioritaria la alfombra roja en estas zonas degradadas y que ya llevan los vecinos soportando desde hace muchos años, antes que otras iniciativas que ya insistimos que pueden ser y que lo son positivas también para la ciudad. Y para eso nació en una de las zonas más degradadas, en concreto en Zamora y Pignatelli, el plan. Este plan Zamora y Pignatelli, que nace por encargo del señor Serrano en diciembre del 2019, que se desarrolla en el año 2020 en plena pandemia y que los vecinos vieron con una especial ilusión y esperanza, pero que 5 años después lo que ven es que no se ha hecho nada que les afecte a ellos en su día a día. Y me explico. Sí que es cierto que han existido partidas y sí que es cierto que han existido dotaciones dentro de los presupuestos. Pero claro, los vecinos observan que esas partidas han ido destinadas en su inmensa mayoría a la residencia de estudiantes de Pontoneros y la Plaza José María Forqué. Algo que forma parte del ámbito de actuación, digamos, del extrarradio de la zona en la que se pretendía intervenir, y que, claro, pues el vecino de la zona de Agustina de Aragón o de Pignatelli no termina de ver las consecuencias. Más allá de una pequeña reforma de la calle Agustina de Aragón, de una parte de la calle Agustina de Aragón, y más allá del famoso plan Ilumina Pignatelli. Por tanto, consideramos necesario que ese plan Zamora hay que dotarlo de fondos suficientes. Esos fondos tienen que ir destinados a lo que los vecinos reclaman, que es a esa regeneración, a esa rehabilitación del barrio desde dentro, no desde la periferia, no desde el extrarradio, desde fuera, sino desde dentro. Y, desde luego, ese plan Zamora y Pignatelli tiene que ir más allá de medidas urbanísticas. Son también, y así lo prevé el plan, medidas de tipo social, el acompañamiento a esas familias vulnerables para que conozcan las ayudas en materia de rehabilitación, la dotación de fondos para que esas familias que, aun habiendo ayudas, no llegan a poder permitirse
hacer esas rehabilitaciones. El poder intervenir con trabajadores sociales en esas zonas que nombraba Julio Calvo, de donde se está ejerciendo la prostitución, donde tenemos tenemos toxicómanos a día de hoy, es verdad, pinchándose en solares del casco. Necesitamos que se intervenga también en el albergue municipal. Hablábamos del Parque Bruil. Nos dicen los vecinos del entorno del andador Reina Esther que los soportales los tienen constantemente ocupados. Nos envían fotos donde incluso se llegan a hacer fuegos por las noches en esos soportales. Es una situación insostenible. Antes de ayer nos levantamos con una noticia de una agresión, una presunta agresión sexual también a una usuaria del albergue por parte de otros usuarios. En este caso, decía la noticia del periódico Aragón, magrebí, es una manada que atacó a una usuaria, siendo estos también usuarios del albergue. Nos parece que es necesario intervenir y por eso, desde Vox, creo que puedo afirmar, sin miedo a equivocarme, que hemos sido siempre los principales promotores tanto del plan Zamora y Pignatelli como de todo este tipo de medidas que ayuden a esa regeneración urbanística y social del barrio. Un ejemplo que les nombramos habitualmente es la oficina antiocupación, un problema también grave que vive el distrito. Pues esa oficina antiocupación es una realidad porque fue una exigencia en su momento del Grupo Municipal de Vox. La comisaría de policía local, que ya está en marcha el expediente, o por lo menos, cuanto menos, lo que está en marcha es la ubicación de la misma, también fue un impulso de este grupo municipal. Ahora proponemos también otras medidas, como señalaba Julio Calvo, de incentivos fiscales y de ayudas a todo aquel que quiera establecerse en el casco histórico, abrir sus comercios, etcétera, etcétera. Y luego, pues también medidas de tipo urbanístico, y en numerosas ocasiones nos habrán oído hablar de esas catalogaciones de edificios como de interés ambiental que tanto impiden que exista iniciativa privada en el casco histórico para poder construir nueva vivienda que ayude a regenerar el barrio. Es urgente proceder a la descatalogación de edificios que se encuentran a día de hoy en estado de ruina, que lo único que hacen es empobrecer la zona y la imagen del distrito. Y por último, y no menos importante, proceder por parte del Ayuntamiento a instar los procedimientos judiciales necesarios y oportunos para desocupar aquellos inmuebles de titularidad municipal que hoy se han convertido en el nido de todos aquellos que atacan la propiedad privada. Un ejemplo claro y que ustedes bien conocen es Pignatelli 76. Llevamos desde el Grupo Municipal de Vox más de un año instando al Gobierno de la ciudad a que vaya al juzgado, a que desocupen ese edificio, que es un foco de delincuencia, y no se nos hace caso. Unas veces se nos dice que sí, que se está iniciando el procedimiento, para meses después decirnos no, que es titularidad del Ayuntamiento, pero va a pasar a Zaragoza Vivienda, que sea Zaragoza Vivienda quien inste el procedimiento una vez que adquiera la titularidad. Mire, no podemos estar a esas cuestiones. Los vecinos viven una problemática muy grave y necesitan de la intervención inmediata de su Ayuntamiento. Urge que el Ayuntamiento de Zaragoza hoy inste un procedimiento judicial, hoy a más tardar mañana, para desocupar ese tipo de edificios. No puede ser que eso se produzca en el centro de nuestra ciudad. Y por tanto, pues esa es la razón de ser de esta moción que hoy les presentamos. E aprovechamos esta moción para instar al Gobierno municipal a que de una vez por todas se tome en serio la problemática del casco histórico. Muchas gracias. Las ayudas fiscales que proponen para la creación de negocios, ¿de qué tipo serían? ¿Las han cuantificado? Pues no las hemos cuantificado. De hecho, decimos en nuestra propuesta estudiar un conjunto de medidas fiscales y de incentivos y de ayudas públicas. Sería una cuestión que, lógicamente, debe estudiarse en el marco de las ordenanzas fiscales, en donde aparecen allí en las ordenanzas fiscales, es donde se han introducido, en su caso, todas las exenciones, bonificaciones, etcétera, que se han aplicado, pues eso, a la creación de empleo o por el contrario, pues aquellos asuntos que son que se suscriben mediante convenio y que puedan ser de interés municipal. Nosotros creemos que puede haber y puede considerarse de interés municipal precisamente una regeneración de una zona especialmente degradada como es el casco histórico. Y ese estudio que nosotros proponemos, evidentemente, debería tener su reflejo en la redacción de las ordenanzas fiscales, clarísimamente.
Es ahí donde se podrían introducir las bonificaciones o las exenciones que fueran necesarias, pues, por ejemplo, dirigidas, como digo, a zonas especialmente degradadas como es esta. Pero tendría que ser ya para el ejercicio siguiente, ¿no? Sí, pero también se pueden ir estudiando, lógicamente, y de la misma manera también alguna línea de ayudas, establecer alguna línea de ayudas, que es así que sería más fácil, porque se podría introducir incluso en los próximos presupuestos fácilmente. Es decir, bonificaciones fiscales por un lado, algún tipo de ayudas, incentivos, subvenciones que contemplaran un plus, digamos, de ayuda o de valoración para estos casos especiales. Pero es, como digo, una parte solo de las muchas que podrían, o que deberían, no podrían, de las que deberían acometerse si se quiere regenerar el barrio, el distrito. ¿Alguna cuestión más? Simplemente señalar eso, lo que hemos dicho al principio y lo que ponemos en la exposición, en la amplia exposición de la moción, que nos encontramos ante una situación donde hay muchos factores o una problemática multifactorial que desde luego tiene que ser abordada desde todos los aspectos, desde el punto de vista de la seguridad, por supuesto, porque hay que garantizar en primer lugar la seguridad, hay que garantizar el derecho a la propiedad privada de los vecinos. Y en segundo lugar hay que acometer un amplio paquete de medidas de regeneración urbanística. La descatalogación de estas fachadas y edificios que están absurdamente catalogados de interés ambiental, la construcción de nuevas viviendas, las ayudas a la rehabilitación, la inspección técnica, efectivamente la inspección técnica de edificios, porque no puede ser que nos enteremos que una semana hay que desalojar un edificio, a la semana siguiente hay que desalojar otro. Evidentemente, ahí hay que acometer con carácter de urgencia y exhaustivo la inspección técnica de todos esos edificios, porque suponen un riesgo cierto para la vida de las personas que los habitan. ¿Alguna cosa más? ¿No? Pues muchas gracias por vuestra atención.